La Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de los libros La cuestión colonial e Indios, Negros y Mestizos en la Independencia. Profesora Vicerrectora General de la Universidad Nacional de Colombia, Beatriz Sánchez Herrera. Señor Embajador de la República de Ecuador, Raúl Vallejo. Señor Consejero de la Embajada de la República de Perú, Cristóbal Mengarejo. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Profesor Sergio Bolaño Cuellar. Profesor Gabriel Misas Arango, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Profesora Miriam Jimeno, es coordinadora de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Profesoras y profesores, señoras y señores, apreciados y apreciadas estudiantes. La Universidad Nacional de Colombia se honra en presentar ante ustedes estos importantes aportes al debate sobre el bicentenario, sobre los bicentenarios hispanoamericanos y los sistemas coloniales. Los textos La cuestión colonial e Indios, Negros y Mestizos en la Independencia son el fruto de un importante y bien logrado esfuerzo de investigación alrededor de la cuestión colonial y el lugar de los sectores populares en los procesos de independencia hispanoamericana. A continuación, la profesora Beatriz Sánchez Herrera, vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, se dirigirá a ustedes con unas palabras. Profesora Beatriz. Muy buenas noches para todos y todas. Señor Embajador de la República de Ecuador, doctor Raúl Vallejo, señor Consejero de la Embajada de la República de Perú, Cristóbal Melgar, señor Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Sergio Bolaños, profesor Gabriel Misas, profesora Miriam Jimeno, profesor Heraclio Bonilla, profesoras, profesores, señoras, señores, apreciados estudiantes. Acompañar a la Comisión para la celebración del Bicentenario de la Independencia de la Universidad Nacional de Colombia fue un verdadero honor, comisión que estuvo presidida por la profesora acá presente, Miriam Jimeno. Estas obras que hoy se presentan son parte importante de ese trabajo. En general, el final de la primera década del siglo XXI ha servido de marco para la discusión sobre la situación actual de los estados de América Latina. Tras 2 siglos de la repentina pero predecible implosión de la monarquía católica, el vacío de poder que su ausencia produjo marcó el inicio de discusiones políticas y de profundos conflictos que al parecer aún siguen vigentes. En todo el continente, las preguntas sobre el Estado, la política y la sociedad comenzaron a encontrar respuestas en la práctica de aquellos que lograban imponerse en el conflicto, pero nunca de una manera definitiva, dando a los estados de América Latina y a las sociedades que pretendieron gobernar una impronta de continua inestabilidad y de incredulidad sobre el futuro. Estos debates siguen abiertos, ya que no existen respuestas últimas y definitivas a las preguntas sobre el poder y el carácter de la soberanía. Este es uno de los mayores retos para las ciencias sociales del mundo contemporáneo. El examen del camino recorrido y la definición de la situación presente son requisitos indispensables para repensar constantemente nuestras realidades e interpretar los retos a los que nos enfrentamos y posiblemente nos enfrentaremos. 200 años después de las independencias, sigue siendo pertinente el examen continuo y cada vez más elaborado de la interpretación histórica y política de los hechos y procesos que resultaron determinantes para sentar las bases de la construcción de los estados y de las sociedades. La tarea juiciosa de interpretar este punto de partida y la complejidad de los acontecimientos que lo rodearon resulta imprescindible para la evaluación de la situación actual de nuestras naciones. En este marco aparece el trabajo liderado por el profesor Heraclio Bonilla bajo los títulos provocadores de La cuestión colonial e Indios, Negros y Mestizos en la Independencia, que se constituye en un abordaje amplio para la interpretación de la expansión de gobierno directo y de hegemonía de las grandes potencias europeas sobre el resto del mundo.
las realidades geopolíticas en Europa de finales del siglo XV se cristalizaron en un evidente proceso de occidentalización del mundo que arrancó en el siglo XVI, pero que no puede ser caracterizado como una realidad homogénea. El descubrimiento de un nuevo mundo por parte de las potencias europeas también marcó el inicio de fuertes discusiones religiosas, políticas y económicas que no encontraron respuestas unánimes ni absolutas y promovieron la generación de nuevos conocimientos y el replanteamiento de muchas preguntas. La aparición del Nuevo Mundo, como rápidamente fue bautizada la realidad que se abrió ante los ojos incrédulos de una Europa que finalmente logró liberarse de varios siglos de dominación otomana, implicó un reto sin precedentes para los gobernantes. El trabajo liderado por el profesor Bonilla nos invita a reflexionar sobre las múltiples respuestas a diferentes cuestiones que desde Europa comenzaron a implementarse. Un proceso con todas las características de ensayo y error para dar respuestas sobre la marcha a desafíos apremiantes que no daban tiempo para el establecimiento de un único modelo colonial. La liberación europea de la dominación otomana, que durante varios siglos controló vastas regiones de los Balcanes y el litoral mediterráneo europeo, facilitó el descubrimiento del denominado Nuevo Mundo y trajo consigo el redescubrimiento de Europa, y con ello, no solo cuestiones alrededor del significado de ese nuevo mundo, sino también sobre el significado de esa nueva realidad llamada Europa. La competencia entre las potencias europeas las llevó a rivalizar entre sí más allá de sus fronteras para determinar el poder del continente. Asia, África y por supuesto América aparecieron como escenarios en los que la competencia entre las potencias arrojó respuestas en la práctica sobre el carácter colonial que recién asumieron. Europa no solo descubrió un nuevo mundo y su poder sobre los otros mundos, sino que se descubrió a sí misma como una nueva realidad. En ese sentido, el profesor Bonilla nos invita a pensar en dos dimensiones. Primero, la relacionada con la occidentalización del mundo y segundo, la referida a las múltiples caras que esta occidentalización asumió a partir del siglo XVI. Estas obras se revelan como insumos indispensables para buscar respuesta a interrogantes complejos relacionados con el origen de nuestros estados y, como ya lo dije, la constitución de nuestras sociedades. Pero sin duda, plantearlo en esos términos de manera exclusiva nos llevaría a desconocer una dimensión mucho más amplia del impacto de estos trabajos, que no son solo un aporte al campo académico para las sociedades que se ubican como sujetas y herederas del colonialismo, sino que resulta de trascendental importancia para el análisis que de la configuración del mundo contemporáneo y los múltiples procesos que los diferentes estados, naciones y sociedades protagonizaron en el largo camino de la definición de nuestro presente. Hoy, la Universidad Nacional de Colombia se siente orgullosa de presentar el trabajo liderado por el profesor Heraclio Bonilla como un aporte para la academia de nuestro país, de nuestro continente y, por supuesto, lo correspondiente a la comunidad internacional. Nos complace que sea desde la Universidad Nacional el lugar donde se propone al mundo entero este marco interpretativo de una realidad vigente. Estas obras nos recuerdan que la historia no es cuestión del pasado y que, por el contrario, es allí donde reposan muchas respuestas que aún están por descubrirse. Nos invitan, como desde hace 5 siglos, a pensarnos, repensarnos y descubrir nuestros mundos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Sánchez y a continuación el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Sergio Bolaño Cuellar, se dirigirá a ustedes. Gracias. En primer lugar, un saludo para el señor embajador de la República del Ecuador, Raúl Vallejo, para el señor consejero de la Embajada de la República del Perú, Cristóbal Melgar, para la profesora vicerrectora general de la Universidad Nacional de Colombia, profesora Beatriz Sánchez Herrera, para el profesor Gabriel Misa, que nos acompaña aquí del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI,
Asimismo, para la profesora Miriam Jimeno, quien estuvo a cargo de la comisión de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Universidad Nacional de Colombia, a los profesores, profesoras de nuestra facultad y de otras facultades que nos acompañan el día de hoy, a nuestros estudiantes de los programas de historia y los demás programas de la facultad que también nos hacen parte de este evento, y finalmente pues a los otros invitados, señoras y señores, que están bienvenidos a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Al profesor Heraclio Bonilla, obviamente, quien es el gestor y autor de todo esto que estamos viviendo nosotros aquí. En los estudios lingüísticos, o más precisamente en los estudios de la traducción, la cuestión colonial ocupa hoy un lugar privilegiado. Estas aproximaciones teóricas se denominan postcoloniales y tienen un ámbito de interpretación muy particular, por decirlo menos. En Postcolonial Translation Studies, un autor, Douglas Robinson, distingue al menos 3 posibles perspectivas de estos estudios postcoloniales. Los estudios post-independistas, es decir, el estudio de las antiguas colonias europeas, donde lo postcolonial se refiere a las culturas después de la finalización de la colonia, abarcando un periodo que corresponde aproximadamente a la segunda mitad del siglo XX. En segundo lugar, el estudio de las antiguas colonias desde el momento en que fueron colonizadas, donde colonial se refiere a las culturas después del comienzo de la colonia, abarcando un periodo que empieza a comienzos del siglo XVI. Y finalmente, el estudio de las relaciones de poder, es decir, el estudio de todos los países, todas las sociedades, todas las culturas, todas las naciones, en términos de sus relaciones de poder con otras culturas, sociedades, etc. Donde lo postcolonial se refiere a nuestra perspectiva de finales del siglo pasado acerca de las relaciones políticas y de poder, es decir, abarcando un periodo que correspondería a toda la historia de la humanidad. Estas 3 perspectivas se entrelazan hoy día en los estudios traductológicos de nuestra América. El presupuesto básico para la existencia de la traducción es que haya al menos 2 lenguas involucradas en el proceso. El español ha fungido tradicionalmente como la lengua desde la cual y hacia la cual se traduce. Esto se explica fácilmente cuando se entiende que es la lengua del poder, la lengua que acompañó al imperio. El destino de las lenguas indígenas ha sido menos afortunado, tal como lo señala Juan Manuel López Blanch. En 1769, el arzobispo de México, Antonio Lorenzana, escribió al rey Carlos III para explicarle la necesidad de que todos sus vasallos americanos aprendiesen la lengua española, pues de lo contrario, nunca podrían ser bien catequizados. Un año después, el monarca expidió una cédula en que ordenaba a todas las autoridades reales y eclesiásticas de sus dominios en América y de Filipinas que observasen cuanto en ella mandaba, para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos dominios y solo se hable el castellano. El destino inexorable de la extinción de las lenguas indígenas americanas, salvo un par de notables excepciones, el quechua y el guaraní, se ha venido cumpliendo. En Colombia, por ejemplo, subsisten en la actualidad aproximadamente 62 lenguas indígenas en comunidades donde la educación bilingüe no pasa de ser un desideratum consignado en la Carta de 1991. En fin, para retornar al asunto de la traducción, baste recordar con fruición y mucho encanto la única teoría en estudios traductológicos gestada en nuestra América, específicamente en Brasil, la perspectiva canibalista. Oswald de Andrade escribió en la década de los años 20 del siglo pasado el Manifesto Antropófago. Esta obra fue retomada por Haroldo de Campos en los años 60. En palabras de Vieira, el canibalismo es una metáfora tomada del ritual de los nativos, en la cual alimentarse o tomar la sangre de alguien, como ellos lo hacían ante su tapir totémico,
era una forma de absorber la fuerza del otro, un eje central del proyecto mismo del grupo de antropofagia. No negar la influencia o la nutrición foránea, sino absorberla y transformarla con el aporte autóctono. Así, por ejemplo, el Fausto de Goethe fue traducido por Campos con el título de Deus y o Diabo, no Fausto de Goethe. A pesar de ser una teoría canibalista, se trata, en todo caso, de una antropofagia entre lenguas colonizadoras, el español y el portugués. Así, la cédula real de Carlos III parece seguir teniendo tal fuerza performativa, como diría Austin en su teoría de los actos de habla, que no ha bastado con haber superado la colonia y la independencia para que su efecto cese y las lenguas indígenas tengan la posibilidad real de subsistir en suelo americano. Gracias. Le agradecemos al profesor Bolaño sus palabras. Continuando con el acto de lanzamiento del libro La Cuestión Colonial, nos acompaña el profesor Gabriel Misa Arango con unas palabras sobre la trayectoria del evento que dio vida a este texto. Buenas noches, colegas de la mesa, amigos y amigas asistentes al acto. Yo voy a hacer cuantas acotaciones en torno de cómo se gestó el proyecto y cómo se desarrolló. Cuando el profesor Bonilla me buscó en mi oficina cuando era director del instituto para plantearme la realización de un evento muy grande y muy sugestivo que declinaba una forma particular de celebrar la independencia, haciendo un análisis de la situación colonial, no solamente a principios del siglo XIX, sino de otras latitudes en distintas épocas, como situaciones coloniales en el Asia o en el África, ya a mediados del siglo XX. Me llamó profundamente la atención y decidimos en el instituto apoyar el proyecto del profesor Bonilla. Proyecto que significaba una erogación muy grande que había que buscarle financiación. La lista era impresionante, como ustedes van a ver cuando vean el libro, de los posibles asistentes como ponentes invitados. Afortunadamente, haciendo las gestiones, contamos con el apoyo del vicerrector de sede, profesor Fernando Montenegro, y de otros estamentos de la universidad, y la colaboración de la Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Historia, la Facultad de Ciencias Económicas y, por supuesto, el IEPLI. Y tuvimos un aliado muy importante, que fue el Archivo de Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, que financiaron aproximadamente el 50% de los gastos necesarios para hacer el evento. El evento, sin contar los aportes de las universidades externas que mandaron a sus profesores, pagaron parte de los tiquetes, fue alrededor de 380 millones. Vinieron 32 invitados extranjeros que venían de África, de Asia, de casi todos los países de América Latina y de Europa, por supuesto. Había personas tan importantes que vinieron como Perry Anderson, de los que yo recuerde, no soy, mi campo no es la historia, así que personajes muy importantes. Me acuerdo, Perry Anderson, Maurice Godelier, no vino directamente por problemas iba a venir, desafortunadamente el médico en las últimas semanas le podido desplazarse a la altura de Bogotá, hizo por teleconferencia su presentación. Emir Sader, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también tuvo una activa participación. Esto fue un esfuerzo coordinado de distintos estamentos de la universidad que dio lugar a una movilización muy grande de todos los actores de la universidad, estudiantes, profesores, directivas, que permitieron llevar a cabo este evento. Contamos también con una importante asistencia de los funcionarios de la Cancillería que nos facilitaron la expedición de visas y
todo lo que haya que ver con el traslado de estas personas, visas, permisos de venida, etc. Como anécdota, no pudo venir pero siempre las cosas no funcionan perfectamente. Profesor de Haití, experto en la cuestión haitiana, no pudo venir porque el embajador de Colombia en República Dominicana, que como ustedes saben siempre ha sido un ex militar, no le gustaba el señor y no le quiso dar la visa, aunque había una orden del ministerio, pero los embajadores son bastante independientes. Colombia no tiene embajada en Haití, en consecuencia la visa tenía que ser expedida en República Dominicana. Y nuestro embajador en República Dominicana decidió no darle la visa y el colega no pudo viajar. Bien, el evento se llevó a cabo, vinieron profesores y estudiantes de distintos departamentos de historia del resto del país y la asistencia promedio a las sesiones fue de 900 personas, cifra muy grande. Personas que cumplieron rigurosamente los 3 días de asistencia, se dieron 600 y pico de diplomas de haber participado. Personalmente, mi campo no es la historia, aprendí muchísimo en ese seminario, particularmente en el campo de las finanzas públicas, de demostrar cómo un imperio que pierde su capacidad de financiamiento, que fue la invasión de Napoleón a España, hace que un ejército, aquí el colega que fue el ponente de ese día, muestra claramente cómo un ejército tan poderoso, que uno de los más poderosos de Europa, se desvanece en términos de unos pocos meses, cuando el Ministerio de Hacienda no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo, pagarles sus emolumentos. Eso explica un poco también la facilidad de que se obtuvo la independencia, porque teníamos un ejército que era incapaz de combatir. El traslado del ejército español con la reconquista no se hizo en naves de guerra, sino en naves mercantes, porque no había marinos que supieran conducir los barcos de guerra. Todo eso lo aprendimos en ese seminario. Yo quisiera hacer 2 reflexiones finales. Es un seminario que no se sucede muchas veces, donde investigadores de América Latina, de África y de Asia se reúnen con colegas de Europa a discutir el problema de la situación colombiana. Normalmente esto o se discute entre historiadores de los países centrales, referenciando, o entre los países de la periferia, pero casi nunca esa reunión de un gran evento donde reúnan investigadores tanto del norte como del sur. Y el segundo elemento, no puedo dejar de señalarlo, es que desafortunadamente este evento, que congregó tantas personas como investigadores, como participantes, como estudiantes, no se pudo llevar a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional. Uno de los momentos más importantes en el mundo académico es el periodo de finales de noviembre, diciembre, que es un periodo donde las universidades americanas, saben, el Día de Acción de Gracias, disminuyen sus actividades y es el momento en que en todas las universidades del mundo se hacen eventos similares. Esto es movilización de profesores de distintos sitios del mundo, porque en esta semana no hay clases tanto en las universidades de Europa como de Estados Unidos, o disminuyen el número de clases. Desafortunadamente, la programación del León de Grey no está en armonía con la dinámica de la universidad, y el seminario, la época del seminario, estaba comprometido en una serie de conciertos y ocupaban todo el día, aunque los conciertos eran en la noche, ocupaban todo el día el auditorio, razón por la cual fue necesario trasladarnos y obtener un salón en Corferias, cerca de la universidad, pero no tan fácil como para que hubieran podido estudiantes mucho más, de forma masiva,
que pudieran oír una conferencia, volver a clase, etc. Y quiero insistir en esto porque yo creo que tenemos que empezar a utilizar los salones de la universidad fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí en función de la población académica. No se puede programar eventos, sobre todo en estas épocas del año, que se sabe que hay eventos académicos importantes. Bien, el resultado de este proceso se vio compilado en un bello libro que demoró más o menos un año en lograrse, pero ustedes lo van a ver ahora, que está en la entrada, un bello libro, no solamente una excelente calidad del trabajo de investigación, sino una bella presentación en el libro. Todo esto debido a la insistencia, como decía un colega peruano cuando se refirió al seminario, decía que él había llegado al seminario por la insistencia pulgosa del profesor Bonilla, que a todos los ponentes que habían aceptado venir, lo llamaba cada semana a ver si seguían con la idea de venir. En consecuencia, algunos colegas recibieron unas 15 o 20 llamadas hasta verlos en Bogotá. El profesor Bonilla seguía llamándolo. ¿Usted sí va a venir? Profesor, ¿va a venir? Y esa insistencia y la simpatía y amistad que estos colegas internacionales tienen con el profesor Bonilla hicieron posible este evento, que yo consideraría que fue el más importante, y así me lo han dicho otros colegas de universitarios, que fue el evento académico más importante de la celebración del Bicentenario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Misas. Con las palabras del profesor Misas, damos paso a la segunda parte de este evento. Agradecemos a las personas que nos acompañaron hasta este momento en la mesa y a continuación invitamos a los conferencistas a pasar a la mesa principal. Ahora nos acompañará el profesor Bernardo Tovar, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con unos comentarios sobre la primera parte del texto, la cuestión colonial. El profesor Tovar es candidato a doctor por la Escuela de Altos Estudios La Sorbona, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Colombia. Profesor Tovar. Buenas noches a todas y todos los presentes. Dentro de la división del trabajo de lectura que muy gentilmente el profesor Heraclio nos invitó, a mí me toca comentar la primera parte del libro, o las dos primeras partes del libro, es decir, las primeras 300 páginas, y a Mauricio le toca las otras 300 páginas del texto. Nos convoca aquí pues el rito de la presentación del libro, la cuestión colonial, y desde luego
se presenta lo que es mi lectura de esa parte dicha y no otra cosa en este rito busca mi lectura que suscitar en ustedes el deseo de leer el libro. Tal es el sentido de este rito en parte, tarea, no digo que imposible, pero sí muy difícil, pero que de todas maneras hay que intentarla. Comienzo por anotar con la debida celeridad algo relacionado con el título, la cuestión colonial. El término cuestión evoca algo que es un problema, algo que aún no está resuelto, algo que es un interrogante por resolver, algo no resuelto vigente. Por eso me parece acertada la titulación del libro, en tanto que, como lo señala Heraclio en la presentación de esta obra, la cuestión colonial no es solamente un fenómeno histórico del pasado, sino que es un fenómeno vigente, no solamente en las agendas académicas, sino también en la vida cotidiana de nuestros coterráneos presentes, es decir, de los tiempos actuales. Diríamos entonces que en una primera parte se llama la atención sobre la vigencia de la cuestión colonial y se insiste en lo que se denomina la herencia colonial, que se percibe no solamente en las condiciones económicas de los países menos favorecidos, cuya característica es haber tenido un pasado ciertamente colonial, sino también en los campos de las relaciones sociales, culturales y en los fundamentos de las identidades. En ese sentido, pues, la cuestión colonial asume una importancia que nos compete. Sin embargo, definir la cuestión colonial no es un término sobre el cual exista un consenso. Aquí en este libro, en una primera parte, se aborda la cuestión conceptual acerca de lo que se entiende por colonia y colonialismo. Se anota, desde luego, que el fenómeno de la colonia, lo colonial, no solamente se estudia comparativamente en el tiempo, sino también en el espacio, como un poquito adelante veremos. Aquí, en el punto de la conceptualización, destaca un primer trabajo, el de Jack Green, en el capítulo El sistema colonial de América Británica, donde se ocupa de varios conceptos, entre otros de sistema colonial y colonia. Establece, en primer lugar,
que en la temprana era moderna, el término colonial se refería a lugares que fueron colonias y tenían una dependencia de un Estado nacional, generalmente una monarquía. Después de la Revolución Francesa, el término colonial se limitó a ser usado para designar esa época en que las antiguas colonias se habían separado de la madre patria para formar estados nacionales independientes. Esta división entre una etapa colonial y una etapa republicana para estas colonias que se convirtieron en repúblicas es fundamental para la construcción de su propia nacionalidad. Continúa Green manifestando que en la época del alto imperialismo, después de 1850, el término colonial desarrolló un tercer significado que se refiere al ejercicio de la dominación política y económica por un Estado imperial sobre un territorio ocupado por pueblos nativos, a diferencia de la colonización española. En estas nuevas colonias, las poblaciones nativas no fueron ni desplazadas ni agobiadas por el constante flujo de colonos provenientes de las potencias colonizadoras, sino que fueron controladas por pequeños grupos de burócratas y por agencias, empresas que contaban además con apoyo militar. Es una forma de colonización imperial que implicaba una hiperexplotación del territorio y de la población ocupada. El autor también manifiesta que después de la Segunda Guerra Mundial se abrió un periodo de autorreflexión sobre el fenómeno del colonialismo y especialmente en las últimas décadas se ha conformado un grupo de estudiosos conocidos como postcolonialistas que han producido una buena cantidad de literatura donde se teoriza sobre este fenómeno, sobre el funcionamiento del colonialismo y analiza los efectos del mismo sobre las antiguas colonias, luego países independientes. Digámoslo que para estos estudiosos, los postcolonialistas, el colonialismo se ha convertido en un término expansivo que se refiere a una condición política, a una época explícitamente colonial, a un proceso general con una serie de medidas económicas, sociales, políticas y culturales que caracterizan las relaciones entre colonias y metrópoli. También insisten los postcolonialistas no solamente en relaciones de colonialismo de la colonia con la metrópoli, sino también en una introyección de estas relaciones colonialistas en el interior de los países, que hace que su historia nacional sea una continuidad de la historia colonial. Jack Green hace todo esto con relación pues a presentar el sistema colonial británico, pero desde luego no podemos detenernos en referir los puntos centrales de su planteamiento. Rápidamente conviene citar dentro
del esfuerzo por definir lo colonial al profesor Francisco Ortega en su texto Colonia, Naciones y Monarquía, el concepto de colonia y la cultura política en la independencia. Ortega parte de señalar el paradigma propuesto por Annick Lemperrier, pues una persona que trabajaba con Francisco Javier Guerra, que produce pues todo un paradigma para interpretar las independencias americanas. Lemperrier dice que el término colonial es un concepto anacrónico que responde más a un uso ideológico que a una descripción científica del pasado, y que la pretendida objetividad que se le quiere otorgar al concepto de colonial no es más que una falacia ideológica, y que este concepto es eminentemente ideológico y de uso utilitarista de carácter político. Señala Lemperrier que el término colonia significaba simplemente una categoría que designaba un asentamiento donde se establecía una comunidad política especial. Significaba colonizar significaba simplemente poblar. Una migración y una fundación que no implicaba la dominación de un pueblo sobre otro, sino la toma de posición de un territorio. Estos territorios, según Lemperrier, son parte integrante del país o de la metrópoli que se proyectaba en su colonización sobre los territorios de ocupación, y la adhesión a la metrópoli no estaba coaccionada por la violencia o por una fuerza militar, sino que era simplemente una adhesión. Ellos construyen la categoría de euroamericanismo, que se considera como la unidad mínima de análisis para ver el problema de las independencias, lo que permite superar el marco de la interpretación nacionalista política del concepto colonial. También estos autores, Lemperrier y Guerra, dicen que la independencia americana es el resultado intempestivo de la invasión napoleónica y no de fermentos locales o regionales en el orden de provocar la independencia. A estos planteamientos responde Ortega manifestando, sintetizo, que ciertamente puede verse un primer sentido de colonia como poblamiento, asentamiento, que efectivamente así podría verse el asentamiento, la colonización española del siglo XVI, pero anota algo importante, y es que en ese asentamiento se constituyen dos repúblicas, la República Española y la República de los Indios, y se establece necesariamente una jerarquización. Eso implicaría colonia como término o como palabra, y el autor, basándose en Koselleck, quien habla de la historia de los conceptos,
muestra cómo el término, la palabra, el vocablo colonia se va a convertir en un concepto político en el transcurso del siglo XVIII y va a ser adoptado como concepto político, particularmente a comienzos del siglo XIX, concepto mediante el cual se va a representar la historia de los 300 años que preceden a la independencia, y lo mismo en el momento de la independencia, que se van a presentar como colonia que busca su independencia de la metrópoli y la perspectiva de conformación de un Estado independiente En ese sentido, el uso de colonia le decía a estos sujetos, les abría una posibilidad de entrever la conformación de un Estado nacional independiente. Entonces, en esa forma se responde a Lemperrier, porque si no, no tendría sentido en la perspectiva de Lemperrier hablar incluso hoy en día de colonia y colonialismo, a lo cual me parece que de manera muy acertada responde el profesor Ortega. Hay varias otras definiciones de colonia y colonialismo, y los trabajos lo podemos agrupar de esta primera parte, los que desarrollan el estudio histórico basado en el concepto de colonia y sistema colonial. Ahí se ven los trabajos sobre el imperio formado por Gran Bretaña, las características coloniales de Norteamérica e igualmente las características coloniales del continente suramericano. Aquí, dentro de estos trabajos, hay que resaltar en orden de la descripción del sistema colonial y del orden colonial en las colonias, los textos, por lo menos unos que se refieren a México y otros que se refieren a Brasil, de poner en la primera línea de reflexión en la lógica de constitución de este orden colonial, la cuestión de la fiscalidad. El planteamiento es que la fiscalidad constituye la columna vertebral, el eje fundamental de la constitución de la relación colonial y de la lógica de esta relación. La dependencia de la metrópoli y la metrópoli misma, la monarquía, depende de la fiscalidad. Sin fiscalidad no hay monarquía posible. Muestra cómo México se constituye en una submetrópoli fiscal que aporta el ingreso para la monarquía, que atiende los situados para el Caribe, para la corona, para la guerra, y se muestra en ese trabajo que en la medida en que cada vez más demanda ingresos la corona y el funcionamiento del imperio, va generando una crisis fiscal a la cual se une la crisis política que da al traste con el imperio.
En el caso de Brasil vuelve otra vez a ponerse, a subrayarse la fiscalidad como clave de la lógica del funcionamiento colonial, primero bajo el diezmo sobre el azúcar y luego sobre los ingresos obtenidos a través de la explotación minera de Minas Gerais, pero no solamente por la entrega del oro físico, sino por la amonedación del oro funcionando como moneda que sostiene lógicamente la estructura colonial y que constituye su lógica. Hay trabajos entonces que podemos agrupar en orden a la definición del concepto de sistema colonial y los otros trabajos en función del opuesto del sistema de la colonia, que es la descolonización. En la descolonización, pues tenemos en cuenta naturalmente los procesos de independencia de las metrópolis. Hay estudios que muestran la independencia norteamericana, estudios que muestran la independencia de Haití, el primer país libre donde se suprimió para siempre la esclavitud, y varios estudios sobre la independencia hispanoamericana. Lo característico es los estudios comparativos, verbigracia, independencia norteamericana, independencia de Gran Bretaña, pero en el lado de la independencia de las colonias hispanoamericanas igualmente se hace la